Hola queridos, Dios les bendiga, bienvenidos y gracias por estar ahí un miércoles más. Y nosotros estamos aquí de este lado, saliendo en vivo un miércoles más para tratar de compartir la palabra de Dios, para tratar de no solamente enseñar, sino que también tratar de aprender, porque eso se trata. Dando gracias a Dios porque llegó la hora de poder compartir el mensaje, no solamente compartirlo, sino que también estar un poco junto con ustedes. Así que bueno, Mabel, Dios te bendiga, bienvenida. María Magallanes, bienvenido. Y qué lindo que puedan estar ahí para poder compartir la palabra. Como siempre decimos todos los miércoles, ¿no? Tal vez estén aburridos de escuchar, pero creo que es una gran verdad. Nos estamos fortaleciendo cada vez en la palabra. José, Dios te bendiga. José Alfonso, bienvenida. Virginia, Vicky, Dios te bendiga. Nos estamos fortaleciendo cada día más en la palabra. Yo creo que para estos tiempos lo que nos ha mantenido, lo que nos mantiene, y estoy seguro que lo que nos va a mantener en pie es fortalecernos en la fe. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Y hoy vamos a empezar con una serie. Que van a ser varios miércoles, varios mensajes. Dayana, Dios te bendiga, bienvenida. Van a ser varios mensajes que Dios ha puesto en mi corazón. Llamé serie Los Mandamientos. Así que como sabrán, como hay 10 mandamientos, mínimo tendremos 10 miércoles, 10 mensajes, uno por cada miércoles, para aprender, para tener este tipo de estudio, para fortalecernos también en la fe y refrescar un poco la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Fabián Toledo, Dios te bendiga, bienvenido. Así que creo que esto va a ser muy lindo, muy bueno. En realidad todo lo que viene del corazón de Dios es bueno. A unos nos toca de una manera, a otros de otras, pero estoy seguro que Dios siempre está mirando la manera de bendecirnos, de hablarnos. Y eso es lo que llena nuestra alma, nuestro corazón. Así que bueno, bienvenidos a todos. Después se irán sumando. Elisa, Dios te bendiga. Andrea Costa, bienvenida. Después se irán sumando y bueno, seguiremos ahí saludando. Entonces, hay una palabra bien simple que se dice decálogo. ¿Qué es decálogo? Decálogo son justamente los 10 mandamientos. Todo esto que dio origen a esta serie que vamos a tener de aquí en más. Y los 10 mandamientos es algo que se ha tomado como algo tan común. Justamente la mayoría de estos 10 mandamientos, si no la mayoría de estos 10 mandamientos, son quebrantados día a día, todos los días, por casi todo el mundo. Dios le ha dado a Moisés, ahí en Éxodo capítulo 20, le ha dado a Moisés el monte Sinaí, esos 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Y siempre cuando se habla, o cuando hay estudios acerca de los 10 mandamientos, siempre surgen preguntas, porque se ha tomado como algo que ya pasó de moda, como algo que habría que actualizar. En fin, hay muchos estudios, muchas cosas, si uno lo repasa en internet siempre va a encontrar un montón de cosas, pero lo que yo creo es que los 10 mandamientos aún siguen teniendo una enseñanza profunda para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestro diario vivir. Obviamente que sí. Hay muchas personas, muchos escépticos, muchos ateos, mucha gente estudiosos solamente de la Biblia y no creyentes, que dicen que eso era para otro tiempo, que fue dado en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley. Y sí, es cierto, en eso estamos de acuerdo. Pero siempre hay varias preguntas que surgen. ¿Estos mandamientos son obsoletos? Alguien les pregunta. ¿Ya no se respetan porque fueron dados para el tiempo del Antiguo Testamento? Jesucristo, cuando caminó en la tierra, los reemplazó, los eliminó, los actualizó. ¿Deberían ser modificados para la actualidad, para estos tiempos que vivimos? ¿Son más bien conceptos, principios fundamentales y eternos? Dios te bendiga, bienvenida. ¿O son más bien principios fundamentales y eternos que nos llevan a actuar y pensar correctamente en lugar de hacer lo incorrecto?
surgen muchas preguntas. Hay muchas preguntas que siempre están envueltas a estos 10 mandamientos. Hay muchos estudios, hay muchas cosas, y uno puede buscar siempre personas que especulan con todo esto, personas que dicen un montón de opiniones, pero ¿sabe qué? Hay una sola palabra verdadera, y en la Biblia, la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la fuente de vida? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto de todo esto? Nosotros sabemos que ahí en Mateo capítulo 5, verso 17, Jesucristo, Él dijo que no había venido a la tierra para abrogar la ley o los profetas, sino que Él había venido para cumplirla. Lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Jesucristo no vino para sustituir los 10 mandamientos. Jesucristo no vino para anular esos 10 mandamientos, sino que Él vino para hacerlos cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo no anuló los 10 mandamientos, sino que además enseñó cómo aplicarlos más profunda y espiritualmente en nuestra vida. Fue algo bien sencillo. Cuando a Él le preguntaron sobre los mandamientos, Él dijo: yo no vine aquí para abrogar, ni para anular, ni para deshacer ninguna enseñanza sobre los mandamientos. Yo vine apenas aquí para hacerlos cumplir. Entonces, no solo no los anuló, no los rechazó, no los dejó a un costado, no los invalidó, sino que nos enseñó cómo aplicarlos en nuestra vida mucho más profundamente. Y de esto se trata. En Mateo, capítulo 22, versículo 36, alguien le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento, como queriendo desafiarlo, como queriendo intimidarlo. Y le dice: ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Andrea Delgado, Dios te bendiga, bienvenido. ¿Cuál es el mayor mandamiento?, le preguntó uno de los fariseos que estaban ahí en una reunión con él y lo querían tentar, lo querían provocar. Y Jesucristo fue bien clarito cuando Él dijo en el versículo 7 de Mateo capítulo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, le dijo el Señor. Pero no se quedó ahí, sino que después dijo en el verso 39, y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que hicieron como provocar, lo que hicieron como apretar en las preguntas a Jesucristo, haciéndole justamente esa pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento? Y Él no dijo: bueno, no existen malos mandamientos, ya no corren más, este era para el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. No, Jesucristo fue bien clarito. Él dijo: el primer y grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto se trata. En otras palabras, Jesús reveló el propósito espiritual de los mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros 4 mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios. Él resumió los 10 mandamientos en 2 que le dijo a los fariseos. Y lo primero que le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. En ese mandamiento resumió los 4 primeros que vamos a ver después y en los miércoles siguientes. Él resumió 4 mandamientos en esto que le había dicho a estos hombres: amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Pero también dejó bien claro cómo amar a Dios y cómo Dios quiere que le amemos. Ese fue el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento que dijo, y este es el segundo mandamiento que es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, resumió los otros 6 mandamientos. O sea, Jesucristo en su infinita sabiduría resumió 10 mandamientos en solamente 2. Amar a Dios con toda tu fuerza y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto fue el resumen que hizo Jesús a aquellos que le habían preguntado sobre los 10 mandamientos. Pero hoy vamos a ver el primero de ellos. Zulma Rodríguez, Dios la bendiga, bienvenida. Hoy vamos a ver el primero de ellos. Cuando dice en Éxodo capítulo 20, verso 3, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto fue lo que Dios mandó a Moisés y mandó a su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios fue bien clarito con esto. En el libro de Éxodo capítulo 20,
hay una forma muy particular de cómo Dios empieza a revelarle los mandamientos a Moisés. En el primer versículo es bien claro cuando Dios dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes de darle los mandamientos, Dios se presentó como el Eterno. Dios se presentó como el fuerte, como el poderoso, como aquel que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Antes de dar sus mandamientos, el Señor dijo: yo soy tu Dios, el Eterno. Yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios establece que no fue ningún hombre, no fue ni la fortuna, ni mucho menos la fuerza humana que les trajo libertad sobre la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Eran esclavos los egipcios. Y no hubo hombre, no hubo fuerza humana, ni siquiera la fortuna, ni la suerte que los pudo haber sacado, sino Dios. Y Dios, antes de darle los mandamientos a Moisés, dejó bien establecido esto. Yo soy el que te sacó de la esclavitud de Egipto. Yo soy tu Dios eterno, el que te ayudó, el que te hizo libre. Dios estaba estableciendo quién era Él y qué es lo que había hecho. Entonces, aquí nos habla de una omnipotencia. Dios tuvo poder para sacar a un pueblo enorme de dentro de otro pueblo enorme que lo tenía como esclavo. Entonces, esto muestra la omnipotencia de Dios. Todo esto es un preámbulo de los 10 mandamientos, el primer mandamiento que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, Dios estaba mostrando su omnipotencia y aquí nos deja una enseñanza bien clara. Si Dios no hace que sucedan las cosas, entonces es imposible que algo suceda. Todo lo que pasa es por voluntad de Dios. Todo lo que sucede es porque Dios así lo ha determinado. Y todo lo que hacemos y todo lo que vivimos es porque Dios en su soberana voluntad lo ha determinado. Entonces, Dios aquí fue clarito cuando dijo: yo, el Dios omnipotente, soy tu Dios eterno. Te saqué con mano fuerte de Egipto, de donde eras esclavo. Primero le estableció su paternidad, le estableció quién era Dios. Si bien Moisés ya lo conocía, pero antes de revelarle lo que venía después, le dijo: el que te va a revelar palabra es el mismo que te ha sacado de la esclavitud. Pero una vez que dejó establecido quién era y lo que había hecho, entonces sí le dio a Moisés los 10 mandamientos, grabados en una piedra. Y el primero fue el que vimos recién: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tal vez habría que actualizarlo para estos tiempos, porque cualquier cosa hay de Dios. Pero Dios fue clarito cuando dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No habrá otro Dios delante de mí. No conocerás otro Dios. Porque del único a quien debemos dependencia es a nuestro Dios Todopoderoso. Al único que conocemos, al Dios vivo, al Dios de Israel. Y Dios fue bien clarito cuando dejó establecido ese primer mandamiento. Antes de darle el resto de los mandamientos, le dijo: mira, no tendrás dioses ajenos en mi presencia. Para ti no existirán, y no por egoísmo, ni por... No, simplemente porque Él es Dios. Porque en Él está el poder, y en Él está el perdón de pecados, y en Él está la bendición cuando somos obedientes, y en Él está nuestro presente, nuestro pasado estuvo, y Él ha perdonado, está nuestro presente, y aún está nuestro futuro. Entonces, este mandamiento es el que sostiene a todos los demás. Todo empieza por eso: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y de eso da la pauta y establece una pauta muy firme para el resto de los mandamientos. Para los primeros 4 siguientes, donde nos enseña a amar a Dios. Y fueron resumidos en Deuteronomio cuando dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y este mandamiento es clarito porque expresa bien claro cómo quiere Dios que seamos con Él. Cómo anhela Dios que seamos con Él. Que lo tengamos siempre en primer lugar. Por eso Él dijo: no ocupes mi lugar con dioses ajenos. No pongas tu confianza en otro y que no sea yo. Porque Dios es el creador. Punto. No hay otro Dios. Se veneran dioses, se veneran estatuas y un montón de cosas. Y lo vamos a ver en los siguientes miércoles. Pero esto es bien clarito. No
pongas dioses delante de mí. No creas en otros dioses delante de mí. Dios aquí estaba haciendo bien clarito, le estaba dando ese mandamiento del cual dependerían todos nosotros. Y antes de seguir grabando en piedra los mandamientos como los conocemos hoy, el Señor fue bien clarito con lo que estaba diciendo. No tengas otros delante de mí. Yo soy el único y eterno, está diciendo Dios. El único que tuvo poder para tener misericordia, el único que tuvo poder para sacarte de mano fuerte con mano fuerte de Egipto, el único que aún tiene poder para llevarnos y para hacer su voluntad, y esa voluntad es perfecta, buena y es agradable, el único que tiene poder para hoy mantenernos con vida. Ese es nuestro Dios. Entonces, Jesucristo llamó a este resumen el gran mandamiento. Y sabiendo tal vez que el hombre iba a transgredir los mandamientos, iba a quebrantar los mandamientos por otras cosas, dejó establecido justamente esto. Sabiendo qué es lo que iba a suceder una vez que crecemos y conocemos otras cosas y un montón de cosas. Entonces, sabiendo que esto iba a pasar, Él dijo, no tengan dioses ajenos delante de mí. Eso es una advertencia de parte de Dios porque Él sabía que íbamos a pecar. Y íbamos a poner cualquier cosa por Dios delante de nosotros, sin dar gloria y honra al único y verdadero Dios. Nada lo tomó por sorpresa a Dios. Nada le fue sorpresivo a nuestro Dios. Porque si Él dijo, no tendrás dioses ajenos, es porque sabía que un día lo íbamos a tener. Dios no nos estaba amenazando, Dios nos estaba diciendo, exhortando. Dios nos estaba invitando a no tener otros dioses ajenos delante de Él. Esto no se trata de una amenaza. Esto se trata solamente de un aviso. ¿Querés ser bendecido? Dale gloria al único Dios vivo. Jesucristo es su nombre. Dale gloria al único Dios que te trajo al mundo, que antes de que nacieras te formó en el vientre de tu madre. Dale gloria a Él. Ese es nuestro único Dios. Entonces, como siempre es costumbre, el hombre siempre quebrantó los mandamientos de varias formas. Siempre se quebrantó y se sigue quebrantando los mandamientos de muchas formas. Una de las formas más feroces de quebrantar este mandamiento, este primer mandamiento, Carol, Dios te bendiga, bienvenida. Saludos a Torre Rivera. Una de las formas más feroces de quebrantar este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el orgullo del hombre. Esa falla humana lo que quebranta ese mandamiento al ponerse encima de Dios. Ese orgullo que muchas veces Dios, si existe, hará algo. Eso es orgullo. Eso es dependencia de uno mismo. Eso es una de las causas, una de las actitudes del hombre que lo aparta de Dios. Si Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el orgullo es un Dios. El orgullo puede ser ese Dios que te hace venerarte tanto a ti y olvidarte del Creador, de aquel que te formó, de aquel que te hizo, de aquel que te dio la vida, aquel que sopló aliento de vida en ti. Y si estás vivo es porque Dios mismo fue el que lo determinó desde antes de la fundación del mundo, que hoy tuvieras vida. Muchas veces el quebrantar el primer mandamiento viene por parte del orgullo del hombre. Creer que no se lo necesita, o creer que se es más aquí en la tierra, que se es mucho más efectivo que Dios. Son esos pensamientos que hacen aumentar la independencia de Dios. El orgullo nos hace alejarnos cada día, cada minuto, cada hora más de Dios y creer mucho más en nosotros mismos. Creer que nosotros somos Dios, que nosotros hacemos lo que queremos, que nosotros somos autosuficientes, que podemos hacer lo que sea porque en nosotros está el poder, está la fuerza. Entonces el orgullo quebranta el primer mandamiento y hace al orgulloso cada día más independiente de Dios, sin dependencia de Dios. De hecho, para el orgulloso la mayoría de las veces Dios no existe. Entonces uno dice, bueno, perfecto, es el orgullo, bueno, se puede transformar, se puede cambiar, en eso estamos de acuerdo. Si bien es difícil que un orgulloso sea transformado, a menos que su corazón conozca a Cristo. Si fuera el orgullo, bueno, habría posibilidad de cambiarlo, pero a través del orgullo vienen ciertos derivados. El orgullo deriva en otro tipo de actitudes. Número uno, la autosuficiencia, que es el creer que todo lo puedo hacer sin necesitar ayuda de nadie, mucho menos de Dios. Quebranto ese mandamiento.
Tengo un Dios que se llama orgullo, tengo un Dios que se llama autosuficiencia. Estoy quebrantando el primer mandamiento. Estoy poniendo el orgullo y a la autosuficiencia antes que Dios. Estoy poniendo dioses ajenos delante de mi Dios. Entonces, no solamente el orgullo trae autosuficiencia, sino que también deriva en ego. Y ego es el creer, bueno, al creer que no necesito a nadie, entonces sobrevaloramos lo que somos. Nos damos una sobredimensión de lo que somos. Pensamos mucho más que somos de lo que realmente somos. Entonces el orgullo deriva en autosuficiencia, pero también deriva en ego. Y esos son dioses que están delante de Dios. Esos son dioses que los ponemos delante de Dios. Y decimos, a Él adoro. Adoro el orgullo, adoro mi autosuficiencia, a mi ego. Adoro a la inmodestia, a la arrogancia, adoro a la presunción, porque yo soy el que puedo hacer todo. Yo no dependo de Dios. Hace muchos años, antes de conocer a Dios, yo era de esa manera. Yo hacía todo lo que estaba a mi alcance y lo que no estaba a mi alcance también lo hacía, porque Dios hacía el 5%. Entonces, ese tipo de orgullo, ese tipo de autosuficiencia, ese tipo de sobrevalorarme porque yo puedo hacer todas las cosas y así me fue. Eso lo que hacía es cada día más apartarme de Dios, quebrantar el primer mandamiento. Ponía otros dioses, entre comillas, orgullo y otros más, antes que al verdadero Dios vivo. Anteponía cualquier excusa antes que el Dios vivo. Entonces lo que estaba haciendo en ese tiempo de mi vida, y lo digo como ejemplo, estaba quebrantando todos los días de mi vida el primer mandamiento. Arrogante, presumido, egocéntrico, orgulloso, todo lo podía hacer, era autosuficiente, todo dependía de mí, esa era mi manera de pensar. Me di cuenta cuando conocí a Cristo que lo que hacía, y cuando hacía más o menos esta enseñanza, me di cuenta que lo que hacía era justamente quebrantar el primer mandamiento donde Dios dijo, no tengas dioses ajenos delante de mí. Y lo que yo hacía en ese tiempo era llenar de dioses, poner mi confianza en otras cosas y no en el Dios vivo. Santiago capítulo 4 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire que tremenda esta revelación de parte de Dios que le dio a Santiago. ¿Qué es lo que sucede cuando se quebranta el primer mandamiento por orgullo? Dios lo resiste. Dios resiste al soberbio. Dios resiste al orgulloso. Dios resiste al autosuficiente. Dios resiste al arrogante. Pero le da gracia a los humildes. Celsa, Dios la bendiga. Le da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no quebrantar? Porque si hay algo que tenemos que hacer es pelear contra nuestro carácter, contra nuestro temperamento todos los días. Sujetar lo que somos en presencia de Dios. Decirle, Señor, no puedo con esta condición, quiero que me ayude. Estoy seguro que cuando le pedís ayuda a Dios, Dios corre a tu socorro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos buscar la ayuda de Dios para ver las cosas desde su perspectiva, para poder salir de nuestra perspectiva egoísta y equivocada. Tenemos que entender que el único Dios vivo y poderoso es nuestro Dios, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es aquel que camina con nosotros, es aquel que, teniendo tantos lugares maravillosos en el universo, eligió nuestro corazón para vivir. Pero también nos dice, no quebrantes ese mandamiento. No antepongas angustia, no vivas en la tristeza, no vivas en el miedo, no hagas del miedo tu Dios, no hagas de tu tristeza tu Dios, no hagas de tus dificultades tu Dios, no hagas de tus problemas tu Dios. Esto significa, no pongas eso delante de Dios. Solamente entregáselo y Dios sabrá lo que hacer. No quebrantes. Muchas veces decimos, bueno, voy a creer en otro Dios como en la India, tienen 1 millón y pico, todo lo que he dicho es Dios allá en la India. Entonces, no es solamente creer en un bicho como Dios o en algo, una imagen. No. A veces hacemos de nuestro temor, de nuestro miedo, un Dios. A veces hacemos de nuestro trabajo un Dios. A veces hacemos de nuestro carácter un Dios. Y esas son cosas que ponemos delante del único y verdadero Dios. Y lo que hacemos es quebrantar ese primer mandamiento. El Señor Dios nos pide que confiemos en Él y Él hará, y lo veíamos el domingo. Confía en Jehová y Él hará.
Hay problemas, hay dificultades, luchas con tu carácter, ponelo delante de Dios, confía que lo va a cambiar y Él lo va a hacer. Pero no quebrantes el mandamiento dependiendo de tu suficiencia, siendo autosuficiente, que por tu fuerza puedes todo, por mi brazo y por mi espada tomaste conquistas. Porque estás anteponiendo al único Dios verdadero, tus dioses, tu orgullo, tu egoísmo, tu autosuficiencia. Pero hay algo bien clarito que la Biblia también habla de otros dioses y que también son condición humana. Bueno, está el orgullo, la soberbia, hay un montón de cosas, pero también la Biblia habla del olvido. Muchas veces ponemos al Dios olvido delante de nuestro Dios. No lo buscamos, no oramos, lo dejamos de un lado. Cuando vamos a tomar decisiones lo hacemos por nuestra propia fuerza. Nosotros somos los autosuficientes y todo lo que podemos hacer lo vamos a hacer. Nos olvidamos de Dios, no incluimos a Dios en nuestros planes, quebrantamos ese mandamiento. Cuando ponemos nuestros planes por nuestra fuerza delante de Dios, estamos quebrantando ese mandamiento, lo estamos rompiendo. Estamos poniendo otra cosa delante de Dios. Hay condiciones humanas como el olvido, el descuido, que al igual que el orgullo son dioses de muchas personas, dejando a un lado el único y verdadero Dios. Cuando las personas se olvidan de Dios, están poniendo un Dios ajeno delante del mismo Dios. Cuando las personas descuidan a Dios, ya no lo buscan, no oran, no ayunan, no les importa nada si están o no están con Jesucristo, no les importa su vocabulario, si un cristiano cambia su vocabulario o no es de testimonio, no le importa, lo que está haciendo es poniendo dioses delante del único y verdadero Dios. Acá hay una cosa bien simple y mi oración ha sido que estas enseñanzas nos abran la cabeza, no solamente para pensar en un cuadrado. Porque poner dioses, no pongas dioses delante de mí. No es poner una imagen y enfocarse en esa imagen. No es poner una estampita y enfocarse en esa estampita. No es poner la suerte y esa cinta roja en el auto y no se trata solamente de eso. El orgullo es un Dios. Como te dije, la soberbia es un Dios. El descuido de Dios es un Dios. El olvido es un Dios. El dinero es un Dios. El trabajo es un Dios. Hay personas que se enfocan en su trabajo y se olvidan de Dios. Hemos conocido muchas personas que han pedido trabajo a Dios. Dios les ha dado trabajo y han dejado de buscar a Dios para cuidar el trabajo que Dios le ha dado. Y me digo, es un pasapalabra, es un juego de palabras, pero es muy real. Lo hemos vivido. Conocimos personas de esa manera de pensar. ¿Qué es lo que hacen? Ponen el Dios trabajo delante del único proveedor que le ha dado ese trabajo. Entonces muchas veces nosotros ponemos cosas delante de Dios que nos aparta de Él. Aún siendo creyentes, muchas veces tenemos actitudes, reacciones, nos basamos en nuestro carácter, que es nuestro mecanismo de defensa, en nuestro temperamento, en nuestra forma de llevar todo por delante, aún conociendo a Cristo. Y estamos poniendo confianza en nuestra propia fuerza, dejando de confiar en aquel que se merece toda nuestra confianza. Ojalá y quiera Dios que, y así ha sido mi oración, que esta enseñanza te sirva para que puedas no solamente revisar tu corazón, sino pedirle ayuda a Dios para no poner ni una sola imagen delante de Dios. Para no cambiar a Dios por absolutamente nada, ni por tu trabajo, ni por tu esfuerzo, ni por tus propias fuerzas, ni por tu manera de ser, ni por esa manera de llevar todo el mundo por... No pongas nada delante de Dios. ¿Esto qué significa? Sé totalmente dependiente de Dios. Acordate que lo que veíamos ahora hace un minutito, el orgullo y la soberbia nos hace independiente de Dios y más dependiente de nosotros mismos. Pues esto tiene que ser al revés, porque siendo así, como dije, quebrantamos el mandamiento. Para no quebrantar el mandamiento, no pongamos nada delante de Dios, sino que lo que podemos hacer es pedirle ayuda a Dios para que podamos nosotros cada día morir a nosotros mismos y dejar que Cristo viva en nosotros. Como dijo el apóstol Juan, es necesario que yo mengüe para que Jesús viva, crezca mucho más en mí. Y de eso se trata. Y cuanto más permitís que Jesús crezca y viva en ti, menos quebrantarás el primer mandamiento. Porque tu dependencia será de Jesús. Y si tu dependencia es de Jesús, entonces tu dependencia también es de Dios.
Tanto el orgullo, la soberbia, el ego y tantas otras condiciones humanas pueden poner a prueba nuestro compromiso de poner a Dios en primer lugar. Siempre me acuerdo cuando en el Antiguo Testamento, cuando David recupera el arca de Dios. El arca significaba la presencia de Dios, y adentro del arca había 3 elementos: la vara de Aarón que había reverdecido, las tablas con los 10 mandamientos y el maná. Y David y su ejército habían recuperado el arca de mano de los filisteos y la llevaron a casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y la escritura dice que Obed-Edom, cuando recibió el arca, la puso en medio de su casa, en el medio de su casa. No la puso a un costado, no la puso abajo de la mesa, ni mucho menos abajo de su cama, abajo de la mesita de luz, como algo de poca importancia. No, la puso en el lugar más importante de su casa, que fue en medio de su familia. Y dice la escritura que cuando fueron a buscar el arca de Dios y se lo habían llevado, la casa de Obed-Edom había sido prosperada de una manera tremenda y poderosa, porque él le dio la importancia que Dios se merecía. Él no puso el descuido delante de la presencia de Dios, él no puso el poco cuidado, sino que él dijo: si Dios viene a mi casa va a tener el mejor lugar. Y ahí lo ubicó. Y Dios hizo próspera la casa de Obed-Edom. Entonces, ¿esto qué es lo que nos enseña a nosotros? A poner a Dios siempre en primer lugar. No quebrantar el mandamiento con absolutamente nada. No quebrantar ese mandamiento número 1 con nada, ni por nadie. No quebrantarlo por la suficiencia, no quebrantarlo por el miedo, no quebrantarlo y depender del dinero, de la fortuna. No, solamente depender de Dios. Sé totalmente pentecostal, dependiente del Espíritu Santo. El primer mandamiento es bien clarito, porque Dios fue bien clarito, valga la redundancia. No tendrás dioses ajenos, o sea, no conocerás otros dioses, simplemente porque los otros dioses no te ayudan. Al contrario, muchas veces te arruinan. La ambición arruina, la avaricia arruina, la envidia arruina, y muchas veces son dioses que ponemos delante de nuestro Dios. Y dependemos de eso para vivir, o es una falsa creencia que dependemos de eso para vivir, pero lo tenemos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Rompiendo el primer mandamiento. Por eso siempre es bueno evaluarnos para tratar de tener siempre a Dios en el primer lugar y como el centro de nuestra vida. No lo cambies a Dios ni por nada ni por nadie. No lo cambies por comodidad, no lo cambies por excusas, no lo cambies por argumento, no lo cambies porque tenés otra cosa más importante. No hay otra cosa más importante que Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios, Jesucristo, decidió dejar su trono en el reino de los cielos para venir a morir en una muerte horrenda aquí por mí y por ti. Él no escatimó nada, ni su propia sangre, porque hasta la última gota de su sangre fue dejada aquí en la tierra para nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Él no te cambió por el reino, Él no te cambió por la corona de oro, Él no te cambió por el trono de rey. Él dejó todas sus pertenencias y vino a la tierra a caminar aquí como uno de nosotros y a sufrir no como uno de nosotros, sino como el Hijo de Dios. Y ahí nos trajo salvación y nos libró del infierno y nos dio la posibilidad de decidirnos por Jesucristo. Y aquellos que nos hemos decidido por Jesucristo tenemos una promesa de vida eterna. Por tanto, no quebrantes el primer mandamiento poniendo otras cosas delante de Jesucristo. No pongas excusas, no te excuses para buscarlo. Nahuel, Dios te bendiga. No te excuses para buscarlo. No tengas la excusa de que está frío, de que está calor, que no puedo, esto, aquello y lo otro. Eso tiene que dejarse a un lado. ¿Sabe por qué? Simple. Porque Dios, cuando quiere bendecirte, Él no pone argumentos, Él no pone excusas. Él abre su mano de bendición y te envía su bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre todas las cosas que emprendas. Entonces, pasando en limpio, si el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo vemos del otro lado y decimos, tené a Dios como tu único Dios. Tené a Jesucristo como tu único Salvador, como tu único Dios. Dependé de Jesucristo. Orá. No sabes orar, cerrá tus ojos y habla con Dios. Y si no puedes cerrar tus ojos y hablar en voz alta, habla en tu interior, pedile que te ayude. Dale el lugar a Dios que Él se merece. Dale el lugar a Dios que Él está queriendo que le des.
Y ese es el lugar más importante en el medio de tu vida, que es tu corazón. Mari, Dios la bendiga, bienvenida. Entonces, si tenés la posibilidad, si estás apartado y tenés la posibilidad de regresar al reino, venite al reino de los cielos. Encontrar una iglesia de sana doctrina, donde prediquen la verdad de la palabra y el evangelio. Habla con el pastor que te enseñe, orar, que te enseñe a orar. Busca a Dios y no pongas la excusa como un Dios delante de nuestro Dios. Volvete al reino de los cielos. Si hay algo que podemos saber es que los tiempos se están acortando. Estos son los tiempos de buscar a Dios. Catherine Machado, Dios te bendiga. Entonces, este es el tiempo, que te regreses a Dios. Y que no quebrantes más su mandamiento de no tener dioses ajenos con tu rebeldía, con la hipocresía. No quebrantes el mandamiento poniendo cualquier cosa delante de Dios. Hace honor al primer mandamiento y deja que Dios, nuestro Dios Jesucristo, sea tu único y verdadero Señor. Amén. Quiero que cierres tus ojitos, si puedes hacerlo, y que tengamos 2 segundos de oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy hemos empezado con esta serie que se llama Los Mandamientos y hoy hemos visto el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en este tiempo donde el trabajo, la ambición, lo que nos ofrece el mundo nos puede desviar de este único Dios y poner otros dioses como la ambición, el egoísmo delante de ti. Entonces, ayúdanos en estos tiempos para mantenerte a ti, tenerte a ti como nuestro único y suficiente Señor. Que podamos no entrar en descuido ni en olvido, sino que siempre estés en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tengamos esa relación contigo, ese hilo conductor contigo todos los días, para que cuando llegue ese gran día terrible, como dice la Escritura, nosotros seamos salvos en el poderoso nombre de Jesús. Ayúdanos a no desenfocarnos de ti nunca, Dios. Ayúdanos a siempre seguirte, no importa lo que tengamos que hacer, no importa la lucha que tengamos delante de nosotros, pero enséñanos no solamente a ganarla, sino a seguirte todos los días de nuestra vida. Y por sobre todas las cosas, ayúdanos, Señor, a no cambiarte por absolutamente nada, ni por ningún otro Dios extraño, ni por el dinero, ni por el trabajo, ni por la necesidad, sino que todos los días, de aquí hasta que partamos o hasta que tú decidas llevarnos, te tengamos a ti como el centro de nuestra vida. Entonces, ahí encontraremos la bendición, la paz y la vida eterna. Oro por cada uno de aquellos que están mirando esta enseñanza. Que si alguno te ha dejado a un lado y ha ido tras la ambición, la fortuna, la idolatría, el egoísmo, el miedo, pues que se regrese a ti, Dios, porque dice en tu palabra que el corazón de los hijos se volverá al corazón del Padre. Tal vez estos son los tiempos donde en estos últimos tiempos el corazón de ellos tiene que volverse a ti, así como el nuestro un día lo hizo. Señor, te doy gracias. Oro por los enfermos en el nombre de Jesús. Doy gracias porque ya ha dado de alta a mi compañera. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por la recuperación de algunos padres de pastores. Otros están en CTI, pero estamos orando por ellos. Y reciban la bendición de Dios ahí donde estén. Oramos por aquellos que están pasando por dificultad, aquellos que, esta familia que no encuentra consuelo, que esos vacíos, lugares vacíos, que ha dejado la partida de ese hijo, solamente tú lo puedas llenar, Dios. Oramos, Señor, por las familias, que cada día se unan más con lazos de amor. Oramos por los padres, por los hijos, que el corazón de uno se vuelva el corazón de otro, y que podamos realmente seguir adelante siempre con tu bendición sobre la casa. Te doy gracias, bendigo tu nombre y te doy gracias por esta serie que ha empezado en este día y seguirá con tu favor y gracia hasta cumplir la enseñanza por el mandamiento número 10. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acordate que domingo, 10 de la mañana, estamos allá en la iglesia Maranata y de allá mismo también estamos transmitiendo las reuniones, los cultos a través de Facebook Live. Si no podés llegar a la iglesia o si estás por ahí, llegá, y si no podés llegar, estás muy lejos, bueno, poné 10:15, 10:20 y ahí empieza la palabra, entonces ahí vamos a estar también juntos.
transmitiendo, y acordate también que los miércoles estamos a las 8 de la noche por acá también por Facebook, y el miércoles que viene ya vamos a tener el mandamiento número 2, así que está prendido ahí, y no te muevas hasta que termine el mandamiento número 10. Acordate que todos estos mensajes, tanto del domingo como de miércoles, estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, m.maranata/Toledo, y ahí podés refrescar la palabra en tu corazón. Te esperamos el domingo. Dios te bendiga.